Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Que Dios hable a su vida y a su corazón, como también a la mía, y lo sigue hablando. Hermanos queridos, no es fácil predicar el sermón del monte y pasarlo así como por así. Usted no puede ser indiferente frente a las palabras del mejor predicador que ha pisado la tierra. Y el sermón del monte tiene una característica. No solo es un sermón extenso, no solo es un sermón profundo, sino que es un sermón muy confrontacional. A usted lo deja para tomar decisiones. O sigue como está viviendo, o busca agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El sermón del monte, usted no puede permanecer indiferente. O es o no es. Y son palabras de Jesucristo. Entonces vamos a orar en esta mañana y vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 5. Señor, llegamos otra vez ante ti, como iglesia, como tu pueblo, como tus ovejas que tú compraste. Señor, ha sido una semana quizás larga, difícil, una semana, Señor, con muchos problemas y dificultades. Pero también reconocemos que ha sido una semana muy bendecida y una semana, Señor, donde tú has estado con nosotros. Aunque no te veamos físicamente, tu promesa es esa. Y ahora vamos a abrir tu palabra, tu sermón, tu predicación. Y no queremos permanecer indiferentes. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y en esta mañana tu palabra, Señor, debe doler en nuestros corazones. Señor, debe animar, consolar, exhortar, corregir, instruir. Señor, prepara mi corazón. Señor, que ninguna interrupción me lleve a salirme de aquí, Señor, o a distraerme. Tú sabes que esa es el arma favorita del diablo, distraer en medio del sermón. Querido Padre, desaparece este predicador débil, humano, y que aparezca, Señor, en todo su esplendor, nuestro precioso Señor Jesucristo, para poder enseñar su sermón porque le pertenece a Él. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y permítanos entender cuál es la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estamos conociendo algunos lugares característicos de la historia bíblica o la historia del pueblo de Israel. ¿Ya reconoció ese lugar? Absolutamente es Masada. No hay otro lugar, es inconfundible Masada. Y la historia de este lugar es tremenda, es impresionante. Podría estar toda una mañana o toda una semana hablando de este lugar y simplemente no me alcanzaría el tiempo para poder hacerlo. Le animo a que lo busque. Dentro del pueblo de Israel es un lugar no solamente histórico, sino que es un lugar, llamémoslo así, sagrado para el pueblo de Israel. ¿Ya? Es una fortaleza que está encima de una montaña en donde el pueblo judío, muchos judíos se refugiaron cuando los ejércitos romanos llegaron para destruir Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Y muchos judíos se refugiaron en este lugar y era una fortaleza y no había cómo entrarle. No había forma de entrar a ese lugar. Y los judíos se pusieron en ese lugar y los romanos sitiaron este lugar y no había forma de poder destruirlos, poder entrar. Hasta que finalmente fue tanta la insistencia de los romanos que llegaron a cierto lugar y destruyeron una pared y pudieron entrar. Algunos estudiosos bíblicos o de historia dicen que aquí se provocó uno de los suicidios más grandes que ha existido en la historia. Cuando el ejército romano entró a este lugar, todos estaban muertos. Todos se habían quitado la vida porque no permitían que los romanos los mataran. Y como ellos son tan rigurosos en cuanto al estudio de la palabra,
ninguno de ellos se iba a suicidar a quitar la vida porque eso es pecado. Entonces todo el pueblo, los que estaban ahí refugiados, eligieron a dos. Y esos dos quitaron la vida con espada a todos los que estaban ahí. Y entre los dos que quedaron, uno le dijo al otro, bueno, te toca matarme a mí. Y vino y lo mató. Y finalmente, haciendo un acto de heroísmo, por así decirlo, él se quitó la vida. Masada es un lugar espectacular que habla de la historia del pueblo de Israel. Pero nosotros estamos en este lugar, en Mateo capítulo 5. En este lugar, en esta ladera, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 5, Jesús subió a este monte. Del fondo está el mar de la Galilea. Y dice capítulo 5, versículo 1, que Jesús abriendo su boca comenzó a enseñar. Vamos a leer, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 que leemos todos los domingos, y es bueno irlo leyendo y repitiendo porque es la palabra del Señor, y es bueno que usted lo lea, que usted lo medite, que usted lo piense, porque usted hay algo que no debe hacer, tragar entero. Usted necesita tener su Biblia ahí y que no le metan cuento. Capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, dice Jesucristo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Jesús se sienta, la posición del maestro, y abre su boca, dice la Escritura, y comienza a enseñar. Sus discípulos le están rodeando, y él ya ha dicho dos bienaventuranzas que nosotros hemos compartido. Y hemos dicho que nos las dijo al azar. Hemos dicho que no las dijo porque, bueno, no importa el orden. No, Jesús empezó por donde tenía que empezar. Y él dijo en su primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que no tuvieron ayer, que no tienen hoy, que no tienen mañana y que no tendrán nunca, espiritualmente hablando. ¿Espiritualmente para qué? Para conseguir el cielo, para conseguir el reino de los cielos. Y debido a esta condición de pobreza espiritual, Jesús dice nuestra segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran esas personas? Dijimos el domingo pasado. Debido a su condición. Es tanto el pecado, es tanta la miseria, es tanta la degradación del ser humano, que no queda otra que llorar. Y decir: miren lo que nos hemos convertido. Y Jesús dice: porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Los que lloran por su pecado, los que lloran al ver que su destino eterno es el infierno, recibirán consolación, porque Jesucristo les da la vida eterna en forma gratuita. Y como hemos dicho, las bienaventuranzas están unidas una con la otra. No podemos separar la una de las cinco. Todas van en una secuencia. Y como dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu, se une a bienaventurados los que lloran al ver su condición. Pero hoy Jesucristo, en este sermón que Él está dando, va a ir mucho más allá. Y en esta tercera cadena, en esta tercera unión, Jesucristo va a decir algo que va a tocar profundamente la vida de sus discípulos. Va a golpear de frente, y ahora vamos a entender por qué
la vida de sus discípulos. Jesucristo va a decir en el 4, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay otras versiones que si usted la lee va a encontrar bienaventurados los humildes, porque la palabra que va a ocupar Jesucristo aquí, mansos, también se puede traducir como humildes. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta traducción, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Los mansos recibirán la tierra? ¿Ha escuchado esa frase? Yo soy manso, pero no menso. No, a mí no me la haces. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, sí, uno es manso, pero no menso. Tampoco, ¿no? Jesucristo aquí va a decir felices. La palabra bienaventurados es la palabra macario, felices, dichoso, gozoso, completo, satisfecho. ¿Quién? Aquel que es manso. Pero si usted va a la historia, va a encontrar que los grandes líderes, los que se destacan, no son mansos. Todo lo contrario. ¿Sabe quién es? Bueno, la figura, ¿no? Alejandro Magno. La característica de Alejandro Magno, ¿cuál era? Un guerrero, un luchador. Aquel, présteme atención, estas frases son claves, aquel que no importaba cómo consiguiera lo que quería obtener, él tenía que lograrlo. Como fuera. Y se tenía que pasar por encima de todos, lo pasaba. Y estas tres personas son exactamente lo mismo. Julio César. Estas personas jamás dijeron permiso. Estas personas jamás dijeron pase. Estas personas, tanto como Napoleón Bonaparte, fueron guerreros. Mire lo que dice, bienaventurados los mansos. Todo lo contrario a lo que estas personas eran en su vida. Ellos al contrario dijeron permiso. Ellos no fueron mansos. Ellos por medio de la batalla, de la guerra, de la pelea, de exigir sus derechos, obtuvieron lo que quisieron. Pero ser manso, no, a mí como que eso no me calza. ¿Por qué? Porque no es el pensamiento del mundo. Dice la Escritura, bienaventurados los mansos. Ahora, yo quiero lo siguiente. Los discípulos están sentados ahí. ¿Se acuerda usted el trasfondo de donde está Jesús dictando este sermón? ¿Se acuerda o no? ¿Cuál era el trasfondo religioso? Dominado por los fariseos y líderes hipócritas. Vamos al segundo trasfondo. ¿Se acuerda el trasfondo político? Ellos eran esclavos. ¿De quién? De Roma. Por eso usted tiene que recordar estos detalles. Porque esta bienaventuranza choca profundamente, nuevamente, contra el pensamiento de los discípulos. Ellos están dominados por Roma. ¿Y qué es lo que están esperando en esos momentos? Un Mesías, un libertador que sacara la espada y dijera, vamos, al ataque. Ellos están esperando eso. Ese Mesías sentado en el caballo blanco que habla Apocalipsis 19, aquel Mesías que viene con su espada y dice la Biblia que juzga y pelea, ellos están esperando ese Mesías. Ellos quieren ser libres de la opresión romana. Y el Mesías, Jesús, se sienta, abre su boca y les dice, bienaventurados los mansos. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo así? Si yo estoy esperando un guerrero, yo estoy esperando un luchador, yo estoy esperando un señor con espada, yo estoy esperando algo en que me dé libertad, y este predicador me dice, felices los mansos, no, como que este predicador no me convence. Yo creo que ya más de algunos de los que estaban ahí se empezaron a pararse, a irse y a mirar de lejos y a decir, este predicador como que no me calza. Porque yo estoy esperando al Mesías, al luchador. ¿Y cómo es en este mundo? Nuevamente hay un gran choque entre lo que dice el mundo y lo que dice Jesús. El mundo le dice a usted, pelea por tus derechos, no dejes que te pisoteen.
Exígelo. ¿Cuál es la famosa palabra que hoy día está tan de moda? Tus derechos. Exige tus derechos. Anda, pelea, exígelos. No dejes que nadie te pisotee. No dejes que nadie te pase a llevar. Cede tu lugar. No cedas tu lugar. Aprópiate de ello. Eso es mío. Eso es lo que el mundo le dice. Pero Jesús le dice, serás feliz si eres manso. No menso. Manso. Todo lo contrario. Por eso le digo que el Sermón del Monte es tan confrontacional. Y usted ve que todos pelean por sus derechos, que todos exigen que esto es mío, que a mí nadie me lo quita. En la primera iglesia que yo fui, la iglesia bautista de la Castrina, un día hicimos una gran actividad y se llenó la iglesia. Y había no le vamos a decir un diácono porque si no lo van a... A ver, había un hermano, un diácono ya, que siempre se sentaba en el mismo lugar. Voy a decir que es solo es verdad, pero no tiene nada que ver con acá, ¿ya? Y todos los domingos esa era su silla. Y él se sentaba, y vaya usted a quitarlo de ese lugar. Y ese día la iglesia repleta, y él parado y su silla desocupada. Ahí al lado de su silla, sirviendo, pero nadie le tocaba su silla. Y llega una abuelita y el pastor me dice a mí, a otros jóvenes que estábamos ahí, en esa época, años 1900, miren, la abuelita pónganla en esa silla. Y nosotros nos miramos, no, pastor, ahí no. Dígale al diácono que dice el pastor. Y llevamos a la abuelita para allá y el diácono apenas venga y se sienta. Y se agarra de las manos aquí y dice, esta es mi silla. Nadie me mueve de acá. Nosotros, bueno, está bien, hermano, ¿qué le vamos haciendo? Y llevamos a la abuelita, paramos a otra persona que estaba ahí y sentamos a la abuelita. Era su silla, era su lugar, porque él tenía sus derechos. Pero Jesús le dice en esta mañana, no, en mi reino, mis discípulos no son así. En el mundo puede que sean así. Y en el mundo opina que la tierra pertenece a los fuertes. Aquellos que jamás ceden sus derechos. Aquellos que jamás piden perdón. Aquellos que jamás perdonan. Aquellos que jamás muestran un signo de debilidad. Mantente firme, mantente fuerte. Los ricos no lloran, los hombres no lloran, los hombres no son débiles. La tierra pertenece a los poderosos, aquellos que tienen el poder de humillar y de pisotear a los demás. La tierra pertenece a los prepotentes. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Aquí llegué yo. Y pertenece a los ricos, aquellos que tienen y pueden mover a las personas. Pero Jesús dice que la tierra será ¿para quién? Para los mansos. Por eso se produce este choque nuevamente contracultural. Si usted sale de aquí y se sienta a conversar con alguien y usted le dice, no, es que en la iglesia me enseñaron que hay que ser manso. No sea bobo. No sea bobo, hágase respetar. Exija sus derechos. Para eso usted merece su felicidad. Para eso usted merece todo lo que tiene. Para eso usted ha trabajado, se ha esforzado, ha corrido el sudor por su cabeza. Entonces se lo merece. Vaya, converse con una persona o con un compañero de trabajo, no sea bobo. No deje que lo pise. En la iglesia le están lavando el cerebro. Ya lo están preparando para quitarle todo lo que usted tiene. Hermanos queridos, bienaventurados los mansos. ¿Quién lo dijo? Lo está diciendo Jesús. ¿Se habrá equivocado Jesús? Porque no está de acuerdo con el pensamiento del mundo. No, no es así. No está de acuerdo con la cultura y con los derechos humanos y con la sociedad donde nosotros vivimos. ¿Qué voy a hacer yo, manso, en medio de una sociedad en donde todos buscan lo suyo propio? No, como que no calza. Como que ahí no me cuadra. Imagínense los discípulos la desilusión de decir, sean mansos.
en vez de ser peleadores y guerreros. Algunos confunden la mansedumbre, en primer lugar, con la timidez. Esa persona es mansa, porque es tímida, y la timidez no tiene nada que ver con la mansedumbre. Otros dicen, esa persona es indiferente, a él no le importa nada. Él es el que quiere quedar bien con todos. Abraza a este otro, feliz todos con él, porque a él no le importa nada. O algunos piensan que la mansedumbre está asociada a la debilidad. No, este es manso, este es débil, no tiene carácter, no tiene fuerza en su carácter. O finalmente, no, el que es manso es cobarde, porque no se atreve a decir lo que piensa. ¿Es eso la mansedumbre a la luz de la palabra de Dios? No, porque estos conceptos han entrado en nuestra cabeza debido a la sociedad que nos rodea. Y en la televisión, en la radio, en Facebook, en internet, en donde usted quiera, usted recibe este mensaje. Jamás serás feliz si no peleas por tus derechos. Jamás serás feliz si dejas que te pisoteen. Jamás serás feliz si cedes tus derechos. Jamás serás feliz si dejas que el otro sea primero. Jamás serás feliz si no contestas y peleas y hasta que salgas ganador. Ese es el concepto que Jesús quiere echar abajo con bienaventurados los mansos. Ahora, ¿la mansedumbre es un producto humano? ¿Es una capacidad humana? ¿Lo traemos al nacer o lo aprendemos en el colegio? No, la mansedumbre es producto del fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por eso Jesús, esta tercera bienaventuranza la pone en el tercer lugar. No la podía poner primero. Porque para que usted tenga el Espíritu Santo en su vida, usted debe haber sido un pobre en espíritu, ser un pobre en espíritu y haber reconocido su necesidad y haber ido a la cruz en busca del perdón de sus pecados. Si usted es pobre en espíritu, va a llorar por eso. Su condición, va a ver su condición. Y finalmente, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué dice después? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jamás produciremos la mansedumbre si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas y la produce por medio de su palabra y por medio de su obrar en nuestras vidas. Porque es un fruto del Espíritu y es del Espíritu Santo. Es un fruto divino, no es una capacidad humana. Ahora, la palabra mansos que Jesús va a usar ahí es la palabra griega praus, que se traduce como amable, humilde, apacible y ¿cuál finalmente? Controlado. Jesucristo está diciendo es feliz aquel que es amable. Dichoso aquel que es humilde. Feliz aquel que es apacible. Feliz, dichoso aquel que es controlado por el Espíritu Santo, por Dios en su vida. El mundo le dice, feliz, qué amable. Con tal que consigas lo tuyo, no importa quién pisotees. El mundo le va a decir, feliz, qué humilde. Los orgullosos, los fuertes, los que no se doblegan, los que jamás piden perdón, esos son felices, le dicen en el mundo. Vaya a decirle a un compañero, anoche me tocó pedirle perdón a alguien. Lo van a mirar, ¿pediste perdón? Eso es un signo de debilidad. Apacible, eres una persona tranquila, calmada. No aquel que anda buscando la pelea, no es aquel que anda viendo en todos lados sus enemigos. El otro día iba manejando, ya tranquilamente, aquí en Bogotá, espectacular, tranquilamente. Y yo voy por acá, ya, y una entrada a la calle principal. Y yo voy manejando así, y lo miro y digo,
este se me va a meter primero que yo. Mire la frase, este se me va a meter primero que yo, como diría un... Estoy estudiando bienaventurados, ¿quiénes? Y usted va a creer el pastor en una forma espiritual. ¿Lo dejó? ¿Qué? ¿Lo va a dejar pasar? Tengo que reconocer delante de ustedes que dije, lo voy a dejar pasar. Dije, pero no lo hice. Si no me pide permiso, que espere. Y aceleré. Y él tuvo que esperar y se metió detrás y yo allá. Y doblé y llegué a una calle y dije, en mi interior, te felicito. Qué grande que te sientes. Qué grande que eres. Y el Espíritu Santo por dentro me decía, qué bobo que eres. Pensaste que porque no lo dejaste pasar, ganaste. Mi pregunta es, ¿qué ganaste? Y la respuesta es, nada, absolutamente nada. La palabra manso es la idea de ser una persona amable. Es una persona humilde, es una persona apacible, es una persona controlada. Vaya ahí en su Biblia, Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículos 38 y 39. Necesito que vaya en su Biblia porque no está acá, pero vaya ahí. Mire lo que dicen estas palabras de Jesucristo. ¿Oíste que fue dicho? 38. ¿Oíste que fue dicho cómo? Si usted me la hace, la paga. Aquí no es gratis, mijo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué dice también? Una persona mansa es aquella que dice, bueno, está bien, toma la otra. Toma la otra. En el mundo le dicen, ¿te pegaron una? ¿Usted qué hace? Pego dos. Ese es el concepto que tenemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Y finalmente, mire lo que dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan. El mensaje de Jesucristo es todo lo contrario a lo que usted va a escuchar en este mundo. Por eso es ilógico decir, soy feliz y soy amable. Soy feliz y soy humilde. Soy feliz y soy apacible y controlado. La palabra praus en el griego, esta que estamos acá, que estamos viendo, también es la idea de un animal salvaje. Y aquí tenemos a un caballo en estado que todavía no ha sido, o se llama caballo salvaje. Nunca le han puesto una soga en su cuello y nunca le han puesto una silla de montar y menos nadie se ha sentado arriba y lo ha cabalgado. Es un caballo en libertad, por así decirlo, en donde toda su energía, toda su fuerza, todo su ímpetu es libre y corre, salta, patalea, tira patadas, hace porque es libre. La palabra praus también habla de este sentido. ¿Pero en qué sentido habla? La persona mansa es una persona, ¿qué cosa? Domada. La persona mansa es aquella que ha sido domada. ¿Por quién? ¿Por el pastor? ¿Por la iglesia? No. Es aquella que ha sido domada por Dios, por Jesús como su Salvador y Señor, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Ahora, esa persona mansa es aquella que ha sido domada. Es aquella que le han puesto el lazo, es aquella que le han puesto la silla
Y esa persona, ese caballo ha sido montado por otro arriba y ya se deja montar, ya se deja dominar. ¿Sigue teniendo la misma fuerza de este caballo? Sí, claro que sí. ¿Sigue teniendo el mismo ímpetu de este caballo? ¿Sigue teniendo esa misma fuerza? Claro que la sigue teniendo, pero ahora el detalle es que está controlada. ¿O controlado por quién? Por Dios. Es aquel que Dios le ha dicho, tranquilo. Y es aquel que ha sido domado y controlado por Dios y por su Santo Espíritu. Es aquella persona que ya está bajo control. Es aquella persona que su genio y su carácter ya está controlado. Es aquella persona que ya esa fuerza, ese ímpetu que tiene para pelear, ya está bajo control. Y es una persona que realmente ha sido domado por Dios. La persona mansa es una persona domada por Dios, pero que tiene la misma fuerza, el mismo carácter, el mismo ímpetu. Pero, ¿qué cosa? No es una persona debilucha. No es una persona que todo el mundo la pasa a llevar. No es aquella persona que la pisotean. No, es aquella persona que tiene la misma fuerza, el mismo carácter, el mismo ímpetu, pero ahora está bajo el control de Dios y no peca cuando sale a reducir todo ese ímpetu y esa fuerza y ese carácter. En el mundo le van a decir, da rienda suelta a tu carácter. Muestra tu carácter, muestra tu liderazgo, muestra tu ímpetu. No importa cómo llegues arriba, lo importante es que llegues. Dios le dice, no, esa persona no. La persona mansa es aquella que ha sido domada por el Señor y es aquella persona que ya está domada por Dios. Es aquella persona que ya está controlada por Dios y es una persona mansa. Mire, el mismo caballo, la misma fuerza, la misma belleza, el mismo ímpetu. La diferencia es que ahora está, no, pero con ese ánimo. ¿Por quién? Está domada por Dios, por el Espíritu Santo y por su palabra. Ahora hay aquellos que se engañan a sí mismos y dicen, yo soy una persona mansa porque hoy en la iglesia no peleé con nadie. No discutí con nadie. Pero llego a la casa, oye, ¿qué te imaginabas? La persona mansa es mansa en todo lugar. La persona mansa es mansa con toda persona. Uy, con el jefe hoy fui mansito. Pero en la casa le grito y basureo a mis hijos como nada. Esa no es una persona mansa. Es una persona que se acomoda. Claro, si el jefe le llego a gritar, me despide o me pega. La persona mansa es una persona controlada por Dios. Es una persona que su carácter, su fuerza, su genio está bajo el control del Espíritu Santo. Y actúa en base a lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice Números 12:3. Vaya en su Biblia, Números 12:3. Números 12:3. Búsquelo, por favor. Números 12:3. Y aquel varón, ¿quién? Moisés. Aquel varón Moisés. Era muy menso. Era muy, ¿cómo? Manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! ¿Cómo era Moisés? Manso. Más que todos los egipcios. ¿Dice así? Más que todos los hombres. Ahora, ¿Moisés siempre fue manso? ¿Se le olvidó a usted que Moisés mató a un egipcio? Moisés mató a un egipcio. Lo asesinó. Y no solo lo asesinó, sino que lo enterró y lo quiso tapar con
¿Ese era un hombre manso? No. Al contrario, todo el ímpetu. ¿Ah? Y hay personas así impetuosas que viven destruyendo la vida de otros. Viven amargándole la vida a otros. Viven encontrando los defectos a otros. Pero no se miran a sí mismos. La persona mansa, como vamos a ver después, si es que alcanzamos hoy, primero que nada se mira a sí misma. La persona mansa es aquella que mira a Dios, se mira a sí misma y llora. Porque es pobre de espíritu. Es tanto su pecado que dice, lo que soy, Señor. La persona que no es mansa es aquella que dice, mira lo que es, Señor. Mira lo que hizo, Señor. Y vive criticando a los demás. Vive centrado en los demás y en sus defectos. Moisés, en sus primeros 40 años, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, fue príncipe de Egipto. Todo el poder, toda la gloria, toda la fuerza. Al ser príncipe de Egipto, Moisés hacía lo que se le cantaba. No era un príncipe de Egipto, hijo de la hija de Faraón. ¿Quién le iba a decir algo? Imagínense cómo habrá sido prepotente, ¿ah? Peleador, insultador, humillador. Entonces, ¿cómo llegó a ser tan manso? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Estos 40 años fueron claves. Pastor de ovejas en el desierto. Y no solamente era pastor de ovejas, sino que cuidaba las ovejas de su... No eran ni de él. Vivía a costa del suegro. No solo le quitó la hija, sino que le quitó todo lo que tenía. No voy a dar nombres acá porque después evito. No tenía nada. Nada. Y en el desierto durante 40 años, en medio de esa soledad, en donde lo único que escuchaba era... Todo el desierto para él. El viento, el silbido, la soledad, el silencio, las ovejas que lo miraban y él le decía, háblenme oveja, háblenme. Y la oveja nada. Esos 40 años fueron aplacando el impetuoso. Fueron aplacando el carácter fuerte de Moisés. Fueron bajándole los humos y fueron diciéndole, Moisés, no eres nadie. La persona mansa sabe que no es nada, porque reconoce su condición y dice, no soy nada. Por eso después llegó a ser, ¿qué cosa? El líder del pueblo de Dios. Acá era impetuoso, era un caballo loco, suelto. Pero estos 40 años sirvieron para aplacarlo. Présteme atención, hermano querido. Cuando no somos mansos, cuando no doblegamos nuestra cabeza a Dios, cuando no reconocemos quiénes somos, Dios se encarga de bajarnos, no sé si se entiende acá, el moño. Apenas Dios ve esa soberbia, ese orgullo, esa prepotencia, esos derechos que yo tengo, Dios le dice, sí, bueno, yo te voy a bajar el moño. En Chile bajar el moño es que usted dice... Jesucristo dice, los mansos serán felices. Llegue a la oficina usted actuando distinto. Oye, te sirvo un cafecito, no te preocupes, no te pares, yo te traigo, tranquilo, no te traigo. Uy, muchas gracias, le dice y le va a decir el compañero. Y después, este es más bobo. Le gusta andar sirviendo a los demás. ¿Qué bobo que es? Cede los derechos. Uy, el otro día le tiré un chiste fuerte y no me dijo nada, no se enojó. El otro día inclusive descubrió que yo estaba hablando mal de él y ni siquiera se enojó. Me dijo, no lo vuelvas a hacer más porque no está correcto, Dios te bendiga. ¡Oh! Este man está loco, es bobo, todo el mundo lo pisotea. Eso le va a empezar, usted va a decir, entonces no lo hago. ¿Qué voy a hacer el más bobo del trabajo? El más bobo del trabajo, en cuando usted es manso, es el más, ¿qué cosa? El más inteligente, es el más bienaventurado, porque entiende quién es usted delante de los ojos. Exige tus derechos.
Yo a veces con mi señora la molesto a ella, vamos a ciertos lugares y tenemos que ir a reclamar algo, vamos a cambiar algo y yo le digo en la puerta, anda, exige tus derechos, y yo me quedo acá parado, ¿no? Vaya, vaya, exige sus derechos. La mando al frente, allá, anda, exige tus derechos. Y la persona mansa entiende que no tiene derechos, porque no merece nada, porque es pobre de espíritu. No sé si va relacionando pobre en espíritu, llora y es mansa. Es mansa porque sabe quién es delante de los ojos de Dios. No voy a alcanzar a terminar hoy. La mansedumbre es prima hermana de la confianza en Dios y de la sencillez de corazón. Participa en la paciencia, la renuncia a derechos personales, el rechazo de toda agresión y violencia, la modestia, el dominio propio, la búsqueda del bien ajeno más del que interés egoísta, la amabilidad y la afabilidad. No busca la venganza, sino que acepta la injuria y consiente en ser defraudado. Por temperamento muchos tienen algunas de estas características. El creyente, dice Pablo, debe tenerlas todas, los cuales es imposible si no es por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a repasar un poquito y vamos terminando y continuamos el próximo domingo porque ya no nos da el horario. Hermanos queridos, las bienaventuranzas, una sola, podríamos estar hablando un año y nos faltaría tiempo. Es tan profundo, es tan rico. Yo he tratado de irlo resumiendo, pero hoy día en Bienaventurados los mansos es muy difícil llegar a tratar de completar todo. Dice, la mansedumbre es prima hermana de la confianza ¿en quién? Dios. El manso no confía en sí mismo. Le hago una pregunta y termino. ¿Por qué el manso no confía en sí mismo? Porque sabe que es pobre en espíritu. Se conoce a sí mismo. Por eso no confía en sí mismo. Es sencillo de corazón. Participa de la paciencia, la renuncia a derechos personales. Y voy a tirar una bien pesada. Los mansos son los que sirven en esta iglesia. ¿La captó o no? Porque renuncian a ser servidos. El manso es aquel que dice, no merezco nada. Mi hermano tiene el derecho de que yo le sirva. Por eso sirve. Por eso hace un tinto. Por eso barre. Por eso limpia un baño. Por eso colabora. Porque sabe que no tiene derechos. Es muy fácil llegar, sentarse en la comodidad del asiento y decir, atiéndanme, soy el rey aquí. Nabucodonosor ha llegado. Sírvanme, atiéndanme. La persona mansa es aquella que dice, no merezco nada. Vamos terminando. El rechazo de toda agresión y violencia, la modestia, el dominio propio, la búsqueda del bien ajeno, más de que el interés egoísta, la amabilidad y la afabilidad. No busca la venganza, sino que acepta la injuria y consiente en ser defraudado. Bueno, no es bueno que yo lo cuente, pero a veces como pastor me toca aceptar injurias. Y hace un tiempo atrás con mi señora nos tocó sentarnos frente a una persona que nos dio palo, palo, palo y palo. Nunca me habían dado tanto palo, ni mi mamá con la escoba me había dado tanto palo. ¿Y usted es el pastorcito de esa iglesia? ¿Usted es ese pastor? Y con mi señora lo único que hicimos fue mirarnos y callar. Callar.
Y cuando terminó le dijimos, ¿nos perdona por haber hecho todo eso? Sí, claro que los perdono. Pero deberían cumplir mejor su función como pastor. Porque yo soy su oveja y tengo derecho que usted me pastoree. Y nosotros, ¿nos perdona? La persona mansa, no digo que yo lo sea, es aquella que aprende a aceptar la injuria. Es aquella que calla. Y la Biblia me dice eso. Terminamos. ¿Cuántas veces dije terminamos, hijo? Gracias. Mansedumbre. ¿No se han dormido estas chicas? No, ahí está. Mansedumbre no es ausencia de enojo. ¿Ok? Sino saber manifestar en el momento correcto, en la medida correcta y por el motivo correcto. Por eso Jesús dijo, Pablo dice en Efesios, airaos, pero no. ¿La persona mansa se enoja? Sí, claro que se enoja, pero no peca, que es la diferencia. La mansedumbre no es ausencia de enojo, sino saber manifestarlo en el momento correcto y en la medida correcta y por el motivo correcto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Próximo domingo vamos a terminar, porque sabe, hay alguien que dijo, mire lo que dijo, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué cosa? Y hallaréis descanso para vuestras. Ahora, ¿a usted le parece lógico que alguien diga, aprendan de mí, que soy manso y humilde? ¿Qué es lo primero que usted va a decir? La persona mansa sabe que es humilde. Y no lo dice por jactancia, porque aquí estamos hablando de alguien que en esta tierra sí fue manso y humilde. ¿Y quién dijo? ¿Y él fue manso y humilde? No hay duda de eso. Y él, el próximo domingo, si Dios lo permite, él nos va a decir cómo actúa una persona mansa en esta tierra. Cómo habla, cómo se mueve, cómo actúa frente a las agresiones. Él nos va a decir, ¿y por qué tiene que decirlo él? Porque él fue manso y humilde y él vivió en medio de nosotros y él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Próximo domingo, si Dios lo permite, Jesús nos va a decir cómo actúa una persona mansa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. No olvide visitarnos en nuestro sitio web www.bogotabautista.com